Hola, mi nombre es Cristian Arenas y estoy con Juan Pablo Ramos y esto es Exploración Paranormal Misterios. Grandes misterios de la última cena de Leonardo da Vinci. Como muchos sabrán, me gustan las teorías conspiranoicas, las cuales nos dicen que hay secretos que no conocemos, porque fueron muy bien escondidos, pero que están ahí para ser encontrados. Gobiernos que nos vigilan, razas extraterrestres que nos visitan, o viajeros del tiempo. En mi caso muy particular, la mayoría de esas teorías las tomo simplemente como historias de ciencia ficción, mentiras inventadas por mentes bastante imaginativas. Una de mis teorías es la que hoy te presentaré, la cual habla de la religión. Sí, hoy te revelaré algunos misterios de la última cena de Leonardo da Vinci. En esta noche les tenemos preparado algo muy interesante. Es de la vida de uno de los pintores más importantes del mundo. Él es Leonardo da Vinci. Él nació en Florencia, en un pueblo llamado Vinci. Él nació en 1452 y murió en 1519 a sus 67 años de edad. Tenía muchos talentos, pero de esos tantos talentos que tenía, habían dos que eran los más destacados. Era la pintura y la escultura. Él era inventor de demasiadas cosas. Él inventó el automóvil, pero a su época no pudo construir muchos de sus inventos porque no tenía los materiales necesarios. Una de las pinturas más famosas fue la Mona Lisa y la Última Cena, la Última Cena vamos a hablar más este día. Lo más extraño de Leonardo da Vinci era que no era religioso. Es algo que a nosotros nos interesa bastante. ¿Por qué? Porque él pintó demasiadas obras de arte relacionadas con el ámbito religioso, con el ámbito de Dios, con el ámbito de la iglesia. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos preparado para las personas este día? Bueno, para hoy tenemos preparado un tema muy interesante, el cual, como ya lo dijo mi compañero, es Da Vinci, más específicamente el cuadro de La Última Cena, el cual esconde muchísimos secretos, pero antes diremos algunas cosas interesantes de este personaje. Una de las cosas que al leerlo me pareció muy interesante y se los quería compartir es que él era muy curioso, tenía una curiosidad muy grande, por lo cual esta curiosidad lo llevó a adquirir muchos talentos. Él era un genio básicamente. Sabía muchas cosas relacionadas a la arquitectura, era escultor, pintor, era ingeniero, tenía muchos escritos, o sea, era muy imaginativo y tenía en su mente máquinas las cuales para ese tiempo eran más que imaginaciones. Ahora son posibles hacerlas, pero en ese momento era algo increíble que a alguien se le ocurrieran ideas así. Era como inalcanzable, ¿verdad? Era como inalcanzable. Yo creo, no sé si es en lo correcto, pero yo creo que en esa época Leonardo da Vinci lo han de haber considerado como una persona loca, ¿verdad? Por tener algunos de los inventos como el helicóptero, como el automóvil, que en esa época no se podía construir, pero que se hicieron bastantes maquetas, bastantes... Claro, él tenía planos sobre esto porque planos, era ¿verdad? una Sí. idea que él tenía. Esta curiosidad lo llevó a hacer algo que me parece bastante increíble, y es que en ese tiempo la iglesia obviamente prohibía el que se abran cuerpos para investigar, y este señor, por mera curiosidad, decide abrir un cuerpo para ver qué había dentro de él y pues conocer las cosas. Y la iglesia no lo permitía porque él no era religioso, ¿verdad? Era algo más bien social. No era como que él, porque él no era Porque religioso no o era así, sino religioso. que era algo que estaba que era para todo el mundo. Ya. Nadie podía hacer esto. Listo. Y todo esto nos lleva a la Última Cena. Estamos hablando de la religión de las iglesias.
y de lo que se vivió en esa época, porque la religión en esa época era como bastante compleja, por decirlo así. Sí. Era como... El punto es que en esa época comenzó lo que vendría a ser el Renacimiento. Se estaba dejando de lado un poco la iglesia, que es lo bueno de esta época. La iglesia empezó a perder poder de lo que fue la edad anterior a esto. Entonces, al entrar en el Renacimiento, las cosas estaban empezando a cambiar, pero en este punto todavía la iglesia tenía bastante poder. Todo esto nos lleva a la última cena. La última cena. La última cena es el título de la pintura que se encuentra actualmente en la pared donde Leonardo da Vinci la pintó en 1497. La última cena es el nombre que le dieron a la pintura que hizo Leonardo da Vinci. Está actualmente en la pared en Italia, donde él la pintó. Pero lo curioso de esto es que en la pintura nos esconden bastantes secretos, por decirlo así. Hay bastantes cosas que pueden ser teorías y pueden ser realidad. Entonces, en este video les vamos a contar un poco de todas las historias y de las teorías que hay sobre esta pintura. La última cena de Leonardo da Vinci. Para comenzar a hablar sobre estas teorías, tenemos una que es bastante reciente, la cual es un descubrimiento del 2011. Considerando la edad del cuadro, que fue hace fácilmente 500 años, es un descubrimiento muy reciente, y el cual nos dice que en el cuadro se puede ver al Santo Grial, o sea, la Santa Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque en donde está Judas, se dice que se puede ver un bebé. Entonces, esto nos llevaría a pensar que la idea de Da Vinci fue poner ahí a María, a José y al niño para hacer esta alusión al Santo Grial. El siguiente misterio es Tadeo, es representado a la derecha, el penúltimo. Sus facciones son similares a las de Leonardo da Vinci, al propio Leonardo da Vinci. No es por casualidad que se encuentre de espaldas a Jesús. De hecho, esta posición fue pintada con el motivo claro, la desconfianza que tenía Leonardo da Vinci a la creencia del cristianismo. Se notaba escéptico y en esa época hubiera sido tildado de hereje, por lo que se cuidó mucho de no parecerlo, pero aún hay más. Juan Pablo, ¿cuál es el siguiente misterio, la siguiente teoría de la última cena de Leonardo da Vinci? El siguiente misterio que tenemos, que no es un misterio como tal, sino se podría decir que es más bien la firma de Da Vinci, ya que en este tiempo no se firman los cuadros como ahora, que alguien escribe abajo de su firma o algo así para que digan ese cuadro lo pinté yo, sino que ese tiempo era algo más discreto, por así decirlo. Y en un punto de la mesa, en un punto del cuadro, en la esquina inferior se puede ver que hay un nudo en la mesa, lo cual lleva a muchas personas a pensar que fue la firma del autor de forma discreta para que sepan que ese cuadro lo hizo él, porque la palabra nudo en italiano significa vincolo, que se podría relacionar con Da Vinci, que es el pueblo donde nació Leonardo y el por el cual toma su nombre tan característico de artista. El siguiente misterio que tenemos es Simón Zelote, el apóstol situado a la derecha del todo. Su cara es una copia del busto de Platón, y este era un personaje mal visto por la iglesia. De hecho, como pudimos leer o ver en la película del nombre de la rosa de Umberto Eco, ambientada en el siglo XIV, vemos que toda la trama la genera un libro de Aristóteles, que haría temblar los cimientos de la iglesia católica. El siguiente misterio, Juan Pablo, ¿cuál sería? El siguiente misterio que tenemos es para que, como ya había mencionado Cristian anteriormente, Leonardo da Vinci no era nada religioso, y eso se puede denotar básicamente que en su pintura, en esos tiempos, cuando se ponía una pintura con algún tipo de santo o alguna identidad divina, se solía ponerle una aureola sobre la cabeza, lo cual en este cuadro no se hace. Y obviamente no fue un descuido de Da Vinci, sino que fue obviamente una forma de quitarle esta divinidad a estas personas.
Sí, Juan Pablo. Uno de los siguientes misterios es el gemelo de Jesús, Tomás. Son muchos los que creen que el apóstol Tomás era realmente el hermano gemelo de Jesús. Incluso Leonardo también lo creía y lo dejó plasmado en el cuadro. Tomás significa gemelo en arameo y Didimo tiene el mismo significado en griego. Por supuesto, si realmente Tomás fuera el gemelo de Jesús, se podría dudar de la resurrección de Jesús, un día clave en el calendario cristiano. El siguiente misterio, Juan Pablo, ¿cuál sería? Y para el último secreto de hoy tenemos algo muy interesante, lo cual es que en el cuadro se puede ver a una mujer, la cual es María. Da Vinci pone a María en este cuadro por las razones de que en ese tiempo se considera que el amor de una madre es un amor puro, un amor que está ahí, un amor incondicional. En cambio, el del padre es algo más bien más práctico, algo que se dice: mi padre me quiere, pero tengo que portarme bien para que él lo haga. Y esa es una de las razones por las cuales él quería poner a María en el cuadro, porque en ese tiempo él es un pilar muy importante para la vida de Jesús. Pero en la iglesia no se lo decía así. Recordemos que la iglesia en ese tiempo, y como siempre ha sido, o sea, la religión tiene algo de que se va atrás al miedo. O sea, las personas creen en un Dios, creen en un ser superior, y eso me lo han dicho muchas personas, que es por el miedo que le tienen. O sea, lo que intentaba la iglesia era imponer un cierto respeto, y por eso las mujeres no tenían tanta voz. O sea, en cierta parte era por un machismo, y en cierta parte era por esto, no tenían tanta voz, sino que mientras se viera en la figura de un hombre, se había que tener respeto. Y por eso se designaba a Dios como alguien a quien temerle. O sea, no es un ser que literalmente siempre nos va a llamar, sino que si sabemos que actuamos de una forma incorrecta, se nos castigará. Y por eso muchas personas actúan y siguen una religión de una forma un tanto cuestionable, porque no van tras el amor que se supone tienen que darnos, sino que lo hacen porque se sienten obligados y sienten que si no lo van a hacer, acabarán siendo castigados al morir. ¿Qué opinas de esto, Cristian? Algo, digamos, que es complejo, la verdad. No sé qué trataba de hacer Leonardo da Vinci en sus cuadros, porque pues no solo esconde secretos en el cuadro de La Última Cena, ¿verdad? Sino que también esconde en cuadros como la Mona Lisa. No se sabe si es él versión mujer, es que hay demasiadas teorías, sí, la verdad. Entonces podemos mirar en cada uno de los misterios, de los secretos que pudieron encontrar algunos analistas. Fue que había un gemelo que se llamaba Tomás, lo de María, lo que él se pintó pues a su semejanza, se pintó igual a él mismo. Ajá. Entonces hay demasiadas cosas, la verdad, que hay que analizar, y todas son teorías, porque no sabemos. Sí, porque todas son teorías. Ya murió Leonardo da Vinci y se murió con todos los secretos. Entonces, aunque si lo pensamos bien, esto también tiene en cierta parte un constructo social, porque lo que él quería con muchas de sus pinturas, como La Última Cena, más que esconder un secreto súper ahí demasiado grande, un secreto súper misterioso, ajá, era hacer una crítica social a la sociedad. Recordemos que es una parte muy importante de su pintura y de sus obras como tal, hacer una crítica social a la sociedad. Sí, hacerle una crítica también a la iglesia, ¿verdad? Obviamente. Digamos, decirle a la iglesia que no todos son santos. Es como hacerle también esa crítica a la iglesia y decir que todo lo que dice la iglesia no es verdad. Porque recordemos que la iglesia en esos tiempos tenía un enfoque diferente a la iglesia que tenemos ahora. Era una iglesia mucho más corrupta, por así decirlo, y tiene misterios muy interesantes y cosas muy interesantes sobre las cuales hablaremos en otra ocasión. Vamos a estar hablando de los secretos de la iglesia y de la Biblia también. Entonces queremos saber a todas las personas que nos miraron hasta el final, agradecerles muchísimo por llegar hasta el final del video. Quiero pedirles a todas las personas que comenten de qué quieren que hablemos, de qué quieren que investiguemos. También quiero darles a conocer que se vendrán bastantes exploraciones paranormales, Pasto. Un saludo especial a Sebastián Portillo, el director de Telepasto, que hace posible este video.
Y obviamente muchísimas gracias a Juan Pablo Ramos por acompañarme en el video de hoy, y a todos los integrantes de Exploración Paranormal Pasto. Comenten, suscríbanse, denle like y díganos a dónde quieren que vayamos a investigar, de qué quieren que hablemos. Muchísimas gracias a todas las personas por llegar hasta el final del video. Mi nombre es Cristian Arenas y él es Juan Pablo Ramos, y esto fue Exploración Paranormal Misterios. Y recuerden, todo lo que vemos no es la completa verdad. Chao, chao. Chao.